Ok, students, vamos a continuar con la segunda parte del segundo trimestre. Entonces vamos a empezar con adjectives, ¿sí? Los adjetivos. Primero vamos a ver qué es un adjetivo. Los adjetivos son palabras que se utilizan para calificar, para describir un sustantivo, ¿sí? Dan más información del sustantivo. Y en este caso nosotros vamos a utilizar los adjetivos comparativos, ¿sí? Muy bien. Y primero que todo, tenemos que saber que hay adjetivos cortos y hay adjetivos largos. Los adjetivos cortos son los adjetivos que tienen una sola sílaba al pronunciar, es decir, que tienen una sola vocal cuando lo pronunciamos, ¿sí? Por ejemplo, small, old, cheap, tall, nice, fast. Tienen una sola vocal o un diptongo al pronunciarlo, ¿sí? Esos serían los adjetivos cortos. Muy bien. Y los adjetivos largos son esos adjetivos que tienen dos o más sílabas, dos o más vocales cuando lo pronunciamos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces con los adjetivos comparativos, ¿sí? Y vamos a analizar los adjetivos cortos. Muy bien. Para los adjetivos comparativos los usamos para comparar dos cosas, dos personas, ¿sí? Y cuando son adjetivos cortos, como estos que ya les mencioné, vamos a agregarle ER al final, y le agregamos la palabra than, ¿sí? Eso vamos a hacer para realizar la comparación, para utilizar en una oración donde yo esté comparando. Entonces, recordemos, adjetivo corto, le agrego ER y than al final del adjetivo, ¿sí? Entonces, small quedaría smaller than, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa? Small es pequeño, pequeña. La traducción sería en la forma comparativa, smaller than, más pequeño que. Veamos en el ejemplo. Nancy's bedroom is smaller than Paul's bedroom. La habitación de Nancy es más pequeña que la habitación de Paul, ¿sí? Entonces ahí estamos comparando, ¿qué? Dos habitaciones. ¿Bien? Muy bien. Vamos ahora, ¿qué pasa con los adjetivos cuando son largos? Los adjetivos largos, es decir, de dos o más sílabas al pronunciar, que tienen dos o más vocales, como por ejemplo expensive, modern, comfortable, uncomfortable, beautiful, esos son adjetivos largos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando tengamos que hacerlo, utilizarlos en oraciones comparativas? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Le vamos a agregar more, la palabra more, y el adjetivo, escribimos el adjetivo tal cual y como está, y luego la palabra than, ¿sí? Entonces, expensive, por ejemplo, es uno de los adjetivos que yo les propuse, que es caro, y va a quedar more expensive than, más caro que, ¿sí? Muy bien, veamos en los ejemplos. Nancy's bedroom is more modern than Paul's bedroom. ¿Qué significa esto? La habitación de Nancy es más moderna que la habitación de Paul, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta primero. ¿Cuándo son adjetivos cortos? Cuando son adjetivos largos, y si son cortos, cómo se transforman en adjetivos comparativos, y si son largos, qué es lo que hay que agregar o cómo se transforman en adjetivos comparativos, ¿sí? Para hacer oraciones. Muy bien, acá le presento un ejercicio para comparar estos dos celulares, ¿sí? Tenemos el Samsung S10 y un celular más viejito, Nokia 1100, ¿ok? Y estos son los adjetivos que describen estos celulares: big, modern, expensive, fast, complicated, intelligent, eso sería del Samsung S10, y del Nokia 1100, small, old, cheap, slow, simple, normal, yes. Ahí tengo los adjetivos. Si ustedes no saben lo que significan estos adjetivos, podemos trabajar con un traductor, ¿sí? Son adjetivos, hay que buscar el significado. Y luego, al costado, vamos a hacer el cambio. ¿Cómo sería si yo los tengo que utilizar en la forma comparativa? Big, por ejemplo, es un adjetivo corto. Voy analizando primero eso y veo cuál es la regla. Si es corto, ¿qué tengo que hacer entonces? Le agrego ER y la palabra than al final.
Voy con modern. Ahí me comí una N. Tenía que ser una N. Modern es un adjetivo largo. Entonces, ¿qué pasa cuando son adjetivos largos? Agrego more, el adjetivo, y recién la palabra than. ¿Sí? Aquí hay que aplicar esa regla entonces. Muy bien. Primeramente eso. Luego en el siguiente ejercicio ya vamos a hacer las oraciones. ¿Y cómo vamos a hacer esas oraciones comparando estos dos celulares? Primero voy a tomar los adjetivos del Samsung S10 y voy a trabajar con los adjetivos comparativos, ¿sí? Y acá les doy un ejemplo. Samsung S10 is bigger than Nokia 1100, ¿sí? El Samsung S10 es más grande que el Nokia 1100, ¿yes? Voy a hacer todos los adjetivos del Samsung S10, o sea que todas mis oraciones van a empezar con Samsung S10. Y luego voy a hacer al revés, voy a hacer Nokia 1100 is con los adjetivos que les corresponden al Nokia, comparando los dos celulares, ¿ok? Si hay alguna consulta con este ejercicio, ya saben que me pueden preguntar. Muy bien, vamos al próximo ejercicio, que tenemos también otro ejercicio de forma comparativa, de adjetivos comparativos. Y acá tengo unas anotaciones de una teacher que tiene 4 students y anoto algunas características de esos students. Intelligent, inteligente, lazy, vago, polite, amable, generous, generoso, sociable, sociable, disobedient, desobediente, ¿sí? Vamos a comparar, a ver, ¿cuál es el más intelligent de los 4? El que tenga más signos más es porque es el más inteligente. Entonces, ¿cuál es aquí? Alan. Entonces yo tengo que decir que Alan es el más inteligente de todos ellos, ¿sí? Más inteligente en el aula, por ejemplo. In the classroom. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Primero tengo que saber si intelligent es un adjetivo corto o si es un adjetivo largo, ¿sí? Intelligent en este caso es largo. Entonces, ¿qué forma voy a utilizar para hacer mis oraciones? More intelligent than. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo serían esas oraciones? Alan, voy a escribir primero entonces Alan, el nombre del alumno. Alan is more intelligent than Susan o than Robbie, por ejemplo, que es el menos inteligente. ¿Sí? Elijamos uno, el menos inteligente. ¿Ok? Entonces, Alan is more intelligent than Robbie. Vamos con lazy, es el más vago. ¿Quién es el más vago de todos? ¿Quién tiene más signos más? Susan. Susan. Lazy es un adjetivo largo, porque en la pronunciación se siente con 2 vocales. Lazy. Entonces, Susan is more lazy than Robbie, por ejemplo. ¿Sí? Tomo alguno de los que es menos inteligente, menos vago. Vamos con polite, ¿sí? Amable. ¿Quién es el más amable de los 4? ¿Quién tiene signo más? Robbie. Entonces será Robbie is more polite than Susan, por ejemplo, que tiene 2 signos. Y así vamos a ir haciendo con todos los adjetivos, ¿sí? Todos son adjetivos largos, así que no va a haber problema. Tenemos que utilizar more, el adjetivo, y recién than, ¿ok? Sigamos, tenemos un pequeño examen para ver eso sobre los adjetivos comparativos. Y les doy acá un ejercicio en donde yo les doy el adjetivo entre paréntesis y ustedes tienen que escribirlo acá de forma comparativa. Para eso, ¿qué tienen que saber? Si es un adjetivo corto, ¿qué regla va a tomar? Y si es un adjetivo largo, ¿qué reglas va a tomar? ¿Sí? Muy bien, algo cortito. Luego el próximo ejercicio es comparar 2 tipos de autos. Car number 1, que es un super auto, un auto nuevo, y el car number 2, que es un auto antiguo, ¿sí? Yo ya les doy los adjetivos ahí. Ustedes lo que tienen que hacer es realizar las oraciones. ¿Y cómo van a hacer las oraciones? Primeramente tengo que saber si son adjetivos cortos o adjetivos largos y empezar a comparar. Car number 1 is, ahí tengo el primer adjetivo que es modern. Entonces, modern es un adjetivo largo, entonces será more modern than. Entonces sería, car number 1 is more modern than car number 2. El auto número 1 es más moderno que el auto número 2, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen que realizar esas oraciones ahí. Y luego voy con el car number 2,
comparándolo con el auto número 1. Yes? Muy bien. Utilizando todos los adjetivos. Perfecto. Ok, students, continuamos con los adjetivos superlativos ahora, ¿sí? Los adjetivos superlativos son un tipo de adjetivo que exageran la cualidad de los sustantivos, ¿sí? En este caso vamos a decir, por ejemplo, el más grande de todos, el más lindo del aula, el más moderno, ¿sí? Exagera las cualidades. Entonces, en este caso lo vamos a utilizar también. Tenemos que saber que hay adjetivos cortos y hay adjetivos largos. Y para los adjetivos superlativos también tienen su regla, ¿sí? En este caso ya no comparamos con otra cosa, con otra persona o con otro elemento, sino que lo exageramos una cualidad, ¿sí? Lo enaltecemos, se puede decir. Entonces, vamos a recordar entonces que cuando son adjetivos cortos, lo que hay que tener en cuenta entonces es que vamos a agregar de, el artículo de, y al final del adjetivo le vamos a agregar est, como está marcado acá, ¿sí? Entonces, el adjetivo small, que es pequeño, va a quedar the smallest, ¿sí? Eso va a pasar cuando son adjetivos cortos. Y en un ejemplo, en una oración superlativa sería John is the tallest in the classroom. John es el más alto en la clase. ¿Sí? Es el más alto. Estoy enalteciendo una cualidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con los adjetivos largos. ¿Qué va a pasar con estos adjetivos largos? Acá tengo unos ejemplos de adjetivo largo. Expensive, mother, comfortable, uncomfortable, beautiful. ¿Y qué va a pasar con los adjetivos superlativos? También le voy a agregar el artículo de, pero también le voy a agregar most, the most, ¿sí? Ya no le agrego est al final, le agrego solamente la frase the most y el adjetivo tal cual y como se lo escribe, ¿sí? Entonces, expensive es caro y the most expensive va a ser el más caro, ¿ok? En el ejemplo quedaría John is the most handsome in the classroom. Y la handsome es hermoso, lindo. Entonces quedaría John es el más lindo en la clase. ¿Sí? Estoy enalteciendo una cualidad. ¿Ok? Esa es la diferencia de los comparativos. En este caso no comparo con nadie, sino que estoy enalteciendo una cualidad. Estoy exagerando una cualidad. ¿Ok? Y lo mismo que en los adjetivos comparativos, tengo que saber cuándo son adjetivos cortos y cuándo son adjetivos largos. ¿Ok? Continuamos con el ejercicio para ver si lo vamos entendiendo. En este caso, tengo dos hoteles. Tengo el Royal Hotel y Hilton Hotel. Y acá tengo algunas características. Price, el precio. Uno vale 85 pesos. Y el otro 150 pesos. ¿Yes? Luego tengo el big, dice, quiere decir si son grandes o no. El Royal Hotel tiene 50 rooms, 50 habitaciones, y el Hilton Hotel 75 habitaciones. Comfortable, tenemos estrellitas para ver si son cómodos o no. El Royal Hotel tiene 2 estrellas, o sea que es a medias de comodidad. Y el Hilton Hotel tiene 5 estrellas. Así que es el más cómodo. Famous, el más conocido, el más famoso. El Hilton Hotel es el más famoso, tiene 3 caritas felices. ¿Yes? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a enaltecer, vamos a exagerar las cualidades de estos hoteles. Y vamos a decir, a ver, ¿cuál es el más barato? The Royal Hotel. Entonces vamos a decir The Royal Hotel is the barato como era, expensive, cheap, expensive, barato, caro, yes. Entonces The Royal Hotel is the cheapest, porque cheap es un adjetivo corto. The cheapest es el más barato. Ahora si yo quiero decir cuál es el más caro, voy a decir The Hilton Hotel is the most expensive, porque expensive es un adjetivo largo, entonces tengo que utilizar the most. Yes?
Vamos con lo grande que son estos hoteles. Big y small, grande, pequeño. The Royal Hotel is the biggest. No, perdón, the smallest, porque es un adjetivo corto. Small es pequeño. The Hilton Hotel is the biggest. ¿Sí? Eso es lo que tengo que escribir yo en una oración. Vamos con la comodidad de estos hoteles. Acá tengo la traducción. The Royal Hotel is the most uncomfortable. The most uncomfortable. ¿Por qué? Porque uncomfortable es un adjetivo largo. Vamos con el más cómodo. The Hilton Hotel is the most comfortable. El más cómodo. The most. Porque comfortable sigue siendo un adjetivo largo. Vamos ahora con famous y unknown. Famoso y desconocido. The Royal Hotel is the most unknown. El más desconocido. The Hilton Hotel is the most famous. ¿Sí? Son adjetivos largos, así que por eso uso the most. ¿Ok? El que voy a utilizar adjetivos cortos que tengo es cheap, big y small. Los demás son todos largos. ¿Ok? Entonces ahí voy a enaltecer, voy a exagerar las cualidades de estos adjetivos, de estos hoteles. Muy bien. Bueno, después tengo una investigación acá, buscar el nombre de los animales, del animal más grande, del animal más pequeño, del animal más rápido, del animal más peligroso y del animal más hermoso. Vamos a ver qué es lo que encuentran para hacer oraciones con eso, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy uno que encontré yo, que es el animal más grande en el mundo. ¿Sabían que es la ballena azul? The Blue Whale. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Yo les doy ya los adjetivos acá, traducidos en inglés y en castellano. Entonces, mi oración será: The blue whale, la ballena azul is the biggest animal in the world. La ballena azul es el animal más grande en el mundo, dice ahí. ¿Sí? Ese es el tipo de oraciones que tienen que escribir ustedes. Por eso yo les doy ejemplos para que ustedes hagan con los otros animales, con el más pequeño, con el más rápido, con el más peligroso, con el más hermoso, ¿sí? Muy bien, continuemos entonces. Eso es ejercitación, ya saben que tienen alguna duda, me preguntan. Muy bien, acá hay un ejercicio de elegir 5 adjetivos y escribir oraciones superlativas. 5 adjetivos, cualquier oración, pero que tenga el adjetivo superlativo y bien usado, obviamente, ¿no? Bueno, y por último tengo un examen donde está la forma comparativa y la forma superlativa, los dos, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Bueno, acá hay ejercicios que ustedes ya hicieron. El adjetivo está entre paréntesis y ustedes tienen que usarlo de forma comparativa. Ya saben que lo primero que tienen que hacer es pensar si es un adjetivo corto o si es un adjetivo largo, ¿sí? Bueno, luego tienen un cuadro donde tienen que completar las oraciones usando la forma superlativa de los adjetivos. Los adjetivos están entre paréntesis, ¿sí? Y tienen que utilizarlo de forma superlativa. Superlativa, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos el último punto, creo que es, bueno, una vez más, tengo acá los celulares que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Pero en esta forma no lo vamos a comparar, sino que vamos a hacer la forma superlativa. Vamos a exagerar las cualidades, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, el Samsung S8 en este caso es el más grande. Samsung S8 is the biggest. Por ejemplo, superlativa en este caso ahora, ¿ok? No comparativa, estamos haciendo forma superlativa con los dos grupos de adjetivos, ¿ok? Y eso sería todo.